continente es el diafragma, el continente la caja torácica y los músculos del tórax, y el contenido, pulmones, mediastino, y alguna que otra cosita, pero eso es lo interesante, lo que vamos a ver ahora. El continente, acá lo tenemos, la barbilla costal, el esternón, acuérdense, manubrio, la articulación con la primera costilla, lo diferente que es la primera costilla con las demás, acuérdense la disposición, nada, acuérdense que acá está la clavícula, hacia atrás la escápula, con la articulación con el húmero, para que lo veamos ahora en la radiografía, pero básicamente es eso. ¿Y qué hay adentro? ¿Qué tenemos en el contenido? Pulmones por un lado, que tenemos el derecho y el izquierdo, el derecho que se divide en 3 lóbulos por la cisura horizontal y oblicua, el izquierdo que se divide en 2 lóbulos solamente por la cisura oblicua, ¿sí? Y acá en el medio, el mediastino. Acá tenemos el pulmón, o sea, tenemos el tórax abierto, ¿sí? Tenemos el pulmón derecho, el pulmón izquierdo que le está tapando cosita donde estamos todos, lo pongo ver. Pulmón izquierdo de este lado y el mediastino entre las dos pleuras pulmonares. Bien. El pulmón. Es un órgano par que está situado en el tórax, como recién decíamos, hay uno derecho y uno izquierdo. Tiene forma de hemicono con base inferior y vértice superior, ¿sí? Y forma parte del sistema respiratorio, como sabemos. Acá tenemos el derecho, pulmón izquierdo, cisura horizontal, cisura oblicua, lóbulo superior, medio e inferior del lado derecho, lóbulos superior e inferior del lado izquierdo. Lo que sí tenemos que saber que a pesar de que el lóbulo inferior se llama inferior, en las partes más posteriores, ¿sí? La cisura oblicua llega bastante hasta arriba, ¿sí? Así que no se olviden que algo que se encuentra a esta altura, por ejemplo, puede todavía estar siendo parte del lóbulo inferior. Así que si lo vemos, por ejemplo, en una radiografía, una imagen acá, podría tranquilamente ser el lóbulo superior, como también podría ser el lóbulo inferior en su parte, en el segmento 6, ¿sí? Así que si ven una radiografía y tienen una imagen en uno de los pulmones, no digan lóbulos, sino que hablen de tercios, ¿sí? Y si les preguntan en qué lóbulo, responden que para saber para saber de modo certero, deberíamos tener una imagen de mayor resolución, o que por lo menos nos permita diferenciar en qué lóbulo nos encontramos, ¿sí? El pedículo pulmonar corresponde a los vasos, ¿sí? A los elementos nobles que van a ingresar por el ilio hacia el pulmón, ¿sí? El ilio es el sitio donde ingresan y egresan, el pedículo es lo que ingresa y egresa, y en este caso tenemos arteria pulmonar, venas pulmonares y bronquiofuentes, ¿sí? Fíjense la disposición de la arteria pulmonar del lado derecho, que va por delante del bronquiofuente derecho, y por el otro lado, a la izquierda, el bronquiofuente está por debajo, ¿sí? De la arteria pulmonar. Es una cosa que se ve bastante en las imágenes que vamos a ver después, así que acuérdense de eso. Fíjense que acá estamos en total relación con, por ejemplo, esto que es la vena ácido, que hace su callado para desembocar en la vena cava superior por encima del pedículo pulmonar derecho, ¿sí? El esófago que está por detrás de todo esto que estamos hablando, bueno, el nervio neumogástrico izquierdo a esta altura, ¿sí? La arteria aorta, la vena cava, y bien, seguimos. Segmentación pulmonar. Esto es lo que les estaba comentando recién. Acá a superior tenemos dos vistas mediales, ¿sí? Desde adentro de cada pulmón. Y acá tenemos una anteroexterna, ¿sí?
de cada pulmón. Acá tenemos el pulmón derecho y acá el pulmón izquierdo. Y acá hay dos detalles. Si bien se diferencian, por ejemplo, que a la derecha hacia superior tenemos una porción que es un lóbulo, un segmento apical, uno posterior y uno anterior, y del otro lado, en el izquierdo, tenemos uno anterior y uno ápico posterior, lo que más nos va a llamar la atención es que, por ejemplo, el derecho tiene un segmento número 7, ¿sí? Que es el paracardíaco, que no está del lado izquierdo, y esto que les decía recién, el segmento 6, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, se encuentra bastante hacia superior. Si ven acá que esto es posterior y esto es anterior, hacia posterior se va bien hacia arriba, ¿sí? Donde arranca la cisura oblicua, que va de posterior a anterior, de arriba hacia abajo, de superior a inferior. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Voy muy rápido? No, está bien. Mediastino. Conjunto de órganos y elementos anatómicos pertenecientes a distintos sistemas que se encuentran en la parte media del tórax, entre las fibras pulmonares, y que por ser tangible son elementos reales, bla, 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 bla. Mediastino. Un montón de cosas que están entre las pleuras pulmonares. ¿Qué son ese montón de cosas? Tenemos el corazón, tenemos los grandes vasos, tenemos la tráquea, y eso es todo lo que, o sea, la tráquea con los bronquiofuentes, y eso es más o menos todo lo que vamos a ver en cuanto a lo que necesitamos ver desde lo anatómico. Después todos los nervios frénicos que pasan por delante del pedículo pulmonar, los neumogástricos que pasan por detrás y todo eso, no lo vamos a ver en ningún método de estudio, así que no lo vamos a mencionar, ¿no? Pero sí lo que podemos ver es, y acuérdense que para mediastino no usamos ninguna clasificación, una división que tenga que ver con lo anatómico, ¿sí? O sea, que en el anatómico clásico, sino que utilizamos la división radiológica de Felson, ¿sí? Donde tenemos un mediastino anterior que está delimitado hacia anterior por el esternón y hacia posterior por un plano que pasa por detrás del borde del corazón, o sea, por delante de la tráquea y por detrás del corazón. El medio, que va desde ahí hasta detrás del borde anterior de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Y hacia posterior, desde la parte posterior del mediastino, hasta los surcos paravertebrales y áreas posteriores de las costillas. Que, acuérdense que es diferente a como está como lo vimos en anatomía. Bien, ¿cómo se estudia el tórax? Lo podemos estudiar con una radiografía de frente y perfil, con el paciente de pie. La radiografía tiene que estar centrada, tiene que ser simétrica, ¿sí? No tener rotación. Las clavículas tienen que estar equidistantes a la apófisis espinosa de las vértebras. Tiene que estar bien penetrada, por ende tenemos que ver 4 cuerpos vertebrales, y tiene que ser en inspiración forzada, donde le pedimos al paciente que inspire lo máximo posible para poder ver entre 6 a 8 arcos costales anteriores y 9 a 11 posteriores. Si la persona está imposibilitada para mantener esa postura o para inspirar de forma forzada, obviamente no se lo vamos a pedir, ¿sí? Y acá tenemos una radiografía de tórax que tiene un montón de referencias. La idea es que vayamos viendo cada una de las referencias y viendo ¿cómo es? Qué es lo que se ve acá, para después pasar a la otra imagen y que entre todos podamos ir viendo qué es cada cosa. En primera instancia, vemos acá los cuerpos vertebrales. ¿Ven los cuerpos vertebrales con las apófisis espinosas y articulando con las costillas acá? Eso quiere decir que está bien penetrada. Ya vemos 1, 2, 3, 4, un cachito de la quinta, acá otra. ¿Sí? Vemos más, acá 6, 7, ya tapado por el corazón, ¿no? Pero se ve bastante, bastante bien cada cuerpo vertebral. Articulando con cada cuerpo vertebral, ¿sí? Tenemos los bordes, los arcos posteriores de las costillas, que son bastante horizontales, ¿sí? Y los bordes anteriores de las costillas son bastante oblicuos, ¿sí? Descendentes desde externo hacia interno, de lateral a medial.
Y acuérdense que acá tenemos la primera costilla, que tiene una disposición distinta por ser de diferente forma a todas las demás costillas, ¿sí? Las clavículas, tenemos acá atrás el omóplato, bueno, ya no se ve articulando con el húmero, y esto, ¿sí? Todo lo que es el pulmón, que tiene que estar bien penetrado, no tiene que tener ninguna opacidad. La idea es que se vea toda esta trama, está bien. Y el tórax llega hasta acá abajo, que es el diafragma. Acuérdense de los ángulos costodiafragmáticos o costofrénicos, que es importante que estén liberados, que no esté horizontalizada la figura y tampoco que esté tapado, ¿sí? Y acá tenemos la silueta que deja el hígado desde el abdomen hacia el tórax, ¿sí? Cuando apoya el diafragma sobre él. Después, esto, mucho más lúcido, ¿sí? Que se ve más negro, es la tráquea, se ve bien la tráquea. Incluso, si tenemos imaginación, lo podríamos llegar a seguir. Acá dice que es vena cava superior, pero podría ser también, capaz también bronquiofuente. No nos vamos a poner a discutir con el libro, por algo lo tiene. Pero bueno, esto sí es vena cava superior, ¿sí? Más acá arriba. Acá tenemos la aurícula derecha. Acá abajo de la aurícula derecha desemboca la vena cava inferior. Acá tenemos ventrículo izquierdo, ¿sí? Con el ápex, punta del corazón. Y de este lado, ¿sí? Del lado izquierdo, vamos a tener el botón aórtico, o arco de la aorta, o callado aórtico, y por debajo la arteria pulmonar. Que en realidad la arteria pulmonar acá la está marcando acá, pero es un bultito que se marca acá, ¿sí? Esto dice arteria pulmonar izquierda, muchísima imaginación hay que ver, hay que tener para ver esto, pero nada, vamos a la próxima a ver qué se ve. Bien, tenemos esta radiografía y tenemos referencias. ¿Alguien se anima a completar las referencias? Bueno, lo hago yo si querés. Sí, Bueno, la 4 es el botón aórtico. bien, perfecto. La 5 sería la arteria pulmonar izquierda. Ujú, La 6 sería parte de la aurícula izquierda. Y el 7 el ventrículo izquierdo. bien, perfecto. Em, el 1 sería la vena cava superior, el ventrículo derecho y la vena cava inferior. Bien, aurícula derecha, lo único, Aurícula, pero aurícula, sí, sí. se entiende, lo Bien. venías diciendo bien. ¿Cómo es? Esto de acá, que dijiste que era parte de la aurícula izquierda, re bien, es la orejuela. Acuérdense que tienen dos orejuelas, o sea, cada aurícula tiene una orejuela que se va por sobre los ventrículos. ¿Y querés marcarme, querés delimitar una costilla? Tipo, el arco anterior y posterior de una. Dale. Ya marcamos. Em, el anterior era. A ver, esta. Ay, no sé, siento que me voy a perder. Ese sería el Ah, posterior. no pasa nada. Un detalle es que por ahí, buscando el arco posterior primero, después es más fácil encontrar el que baja. Bien, Claro, perfecto. sería así y bajaría Esto, así. O me fui para la fíjate otra. que... Ah, no, No, está nada bien, que ver. está bien. Ahí sí. No, 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 pará. Para, hacelo vos. Ah, ahí lo voy a marcar, ahí lo voy a marcar. Fíjate, Dale. mira. Acá tenés la primera, ¿no? Sí, Y acá tenés la segunda, inmediatamente por debajo. sí. Es esta de acá. Ah, Después bien, bien. tenés, ¿sí? Después la tercera. Son bastante grandes, sí, sí, es bastante la diferencia. Claro. Parece que está mal, pero sí, sí, es así. Se va muy para abajo. Bien. Y las referencias, que impecablemente dijo Cami, vena cava superior, auricular derecha, vena cava inferior, botón aórtico, arteria pulmonar, orejuela de aurícula izquierda y ventrículo izquierdo.
Bien. Este creo que lo puse para marcar el bronquio fuente, que acá sí se ve bonito. Fíjense, la tráquea, las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, acá torácicas. Fíjense cómo esto se sigue viendo. Esto es bronquio fuente y acá ya se divide, sería bronquio segmentario inferior, el bronquio lobar inferior. Nada, acá se ven bastante mejor las costillas. Si alguno quiere practicar, esta está bastante buena. Fíjense la primera, acá. Si buscan inmediatamente por debajo de la primera, tienen la segunda. La segunda hace así. Por debajo de la segunda está la tercera. ¿Sí? Se ve bastante bien en esta imagen, ¿sí? Los arcos costales. Y bueno, la trama vascular también se ve bastante bien. Y acá en esto, fíjense que tiene un cachito azul, que es que nos está mostrando, nos está marcando qué porción del lóbulo inferior se ve desde anterior. Esto es en radiopedia está como segmentación pulmonar. En realidad no lo podés delimitar acá y así, porque no tenés ni idea, a menos que tengas una tomografía u otro estudio del mismo paciente. ¿Sí? Pero bueno, acá iría la cisura oblicua, hasta acá llega, y fíjense que poquito se ve del inferior desde anterior. Pero bueno, eso es punto de aparte. Bien, acá tenemos una tomografía de tórax, una reconstrucción coronal. Vean, es de alta resolución, porque fíjense que acá tenemos la cisura, y fíjense que acá tenemos, en ventana para parénquima pulmonar, porque fíjense cómo se ve bien, tenemos la cisura horizontal del lado derecho, cisura oblicua y cisura oblicua, ¿sí? Del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Por qué está tan en el medio? Porque está bastante en el medio del tórax esto. Fíjense que estamos cortando a la mitad del corazón. De hecho, con un poquito de imaginación, acá podemos ver ventrículo izquierdo, arteria aorta, arteria pulmonar, aurícula derecha y vena cava superior, confluente yúgulo subclavio del lado izquierdo y un poquitito del derecho que está cortado. ¿Sí lo ven? Y aparte de eso, fíjense que acá tenemos un bronquio, ¿sí? Y hacia superior ¿cómo es? Una arteriola, una arteria, que es parte de lo que es el pedículo, la unidad funcional, recibe esto, que es el bronquio y la arteria. Y acuérdense que las arterias, si las cortamos a la mitad, si las cortamos transversalmente, no longitudinalmente, si las cortamos ahí y queda el circulito debiera estar absolutamente blanco, ¿sí? Si viéramos un bronquio y arriba una arteria que tiene una hipodensidad con respecto al resto de la arteria, estamos en problemas porque después vamos a ver qué pasa. Pero bueno, es eso. Lo puse porque me parece bastante piola para ver cómo se entremezclan todas las cosas. Fíjense que acá tenemos la tráquea, bastante fácil de ubicar, de vuelta en una tomografía de tórax, en un corte coronal, más hacia posterior. Tenemos el bronquio fuente izquierdo, más largo, más de menor diámetro, ¿sí? Y más horizontalizado que el derecho, que corre por detrás de la arteria pulmonar derecha, y el izquierdo está corriendo por debajo de la arteria pulmonar izquierda. ¿Sí? ¿Eso lo ven? Cualquier cosa me chiflan, ¿eh? Acá tenemos corazón todavía, cavidad cardíaca. Acá tenemos la vena cava inferior, que va a llegar a la auricular derecha. ¿Sí? ¿Y qué tenemos acá? La aorta. Bien, la aorta. ¿Sí? Que es esto que está acá, está tapadita, ¿sí? Un poco por el esófago, pero acá ya es solamente aorta, y acá vemos las distintas arterias, está dando la aorta abdominal. Bien, vamos a seguir. Esto es una radiografía de tórax en una vista lateral, ¿sí? De perfil.
tenemos esto que es anterior, esto que es posterior, esto que es superior y esto que es inferior. ¿Alguien quiere decir qué es cada cosa? Vamos a preguntas más específicas. Por ejemplo, el 4, ¿qué les parece que es? El ventrículo izquierdo. Bien, ventrículo izquierdo, perfecto. El 2, ¿qué es? No sé, el derecho. Este es el izquierdo, porque es el talón. Creo que este está marcado como derecho, pero en realidad podría Ah, ser cualquier ventrículo porque está todo aplastado. Acuérdense que esto es de perfil. Está bien, ventrículo cardíaco. Esto es sí el ventrículo izquierdo porque es el que forma el talón. ¿Sí? Acá tenemos en el 1, está marcado. Lo que está más a posterior del corazón. no sé. La aurícula posteromedia o la aurícula izquierda. ¿Sí? Acuérdense que está bien hacia posterior. Y a ver si se veía en esto. Acá se ve. Fíjate que esto no agarra ninguna cavidad cardíaca que no sea la aurícula izquierda o posteromedia. Esto es aurícula, está bien en el medio y viene a posterior. Me olvidé de marcarlo, perdón. Acá ni me acuerdo qué tenemos, porque esto es más raro, tiene referencias. Pero esto sí, es la aorta. ¿Sí? Fíjense que se ve muy poquito. Y esto es la pulmonar. En realidad lo que nos da la imagen de perfil es poder ver un poquito más dónde está ubicado algo que vemos en el plano, ¿no? Tenemos algo de frente que lo vemos bien evidente, lo vamos a ver de perfil en qué lado está. Pero no vamos a utilizar mucho de perfil para ver cosas anatómicas, no creo que se nos vayan a preguntar. Como bien les decía, la arteria aorta, la pulmonar, arteria pulmonar derecha y esta es la izquierda supuestamente. Ni idea. Me faltó marcar la vena cava inferior. Pero tampoco se ve un montonazo. Acá sí, en la tomografía, en un corte sagital, tenemos recontraevidente la arteria pulmonar, la arteria aorta, que ya acá está, se ve dando ramas. ¿Sí? Nada, el seno transverso de Taylor, eso no se lo va a preguntar nadie nunca. Aurícula izquierda, ventrículos. Quizás este sea el derecho. Pero no nos importa. Acá, quiero que nos ubiquemos acá un cachitín para volver a hablar de lo que era pulmón. Esto es superior, esto es inferior, esto y esto que es anterior y que es posterior. Lo de la izquierda, ¿es anterior o posterior? Lo de la izquierda es anterior. Bien, ¿por qué? Ay, pero me escucho como con un eco horrible. Yo te escucho bien, capaz que es por mi compu. No, no sé. Porque en posterior puede ser que se vean la columna y hacia anterior las costillas. O sea, las apófisis espinosas. Y Bueno, acá ves costilla en arco posterior y costilla en arco anterior. Pero lo que ah, importa acá es que, fíjate, la fisura esta, que es la ah, oblicua, acuérdense que va de posterior a anterior, de superior a inferior, ¿sí? bien, De acá bien. para allá, de arriba a abajo. Entonces, quiero que vean esto. Fíjense cuán arriba llega el lóbulo inferior del pulmón. Esto es el segmento 6 y pertenece al lóbulo inferior. Esto es para que vean que con una radiografía simple de frente no se puede decir está en tal segmento pulmonar. ¿Sí? Si algún profesor, que no creo, ahora les exige que digan qué segmento está, en qué segmento está tal lesión por una radiografía, ustedes, a menos que esté, qué sé yo, bastante del lado de adentro e inferior, bueno, no importa nada, pero si ustedes ven una imagen y les preguntan en qué lóbulo está, necesito otro método de estudio para decir específicamente en cuál, porque no veo ninguna fisura, ¿sí? Y algo que está acá puede ser del superior como del inferior, y algo que está acá puede también estar en el medio, ¿sí? En el lóbulo medio.
Pero en esta, por ejemplo, en una tomografía nos pueden pedir que segmentemos. No, no creo, no creo. O sea, obviamente lo que van a poder decir ustedes es, primero, ¿qué pulmón es? ¿Izquierdo o derecho? Derecho. Izquierdo, porque tiene una sola cisura. Este tiene dos, fíjense, la oblicua y la horizontal. Ah, bien, bien. Volvemos al anterior. El izquierdo. Acá, este segmento, ¿cuál va a ser? Pero vos lo diste vos recién. Pero si no, no tengo ni el. El 6. Y acá arriba puede ser, o sea, el ápico posterior y nada más en realidad, ¿sí? Porque también estoy cortando en el medio del pulmón. Bien. Bueno, acá ponele que podés diferenciar un poquito más, porque tenés el medio del inferior bastante bien delimitado. O sea, acá sabes que es 5 y es 6, sabes que es 1, 2 y 3, pero tampoco te van a pedir eso, ¿sí? Bien. Lo que te van a preguntar de segmentación pulmonar viene de la mano con eso que les estoy comentando, de que eh, puede que las cosas parezcan que está obviamente en un segmento y en realidad está en otro. Bien, Bien. quedan 10 minutos y bien, bien. Cuando terminemos todo esto, volvemos a entrar a lo mismo. Pero bueno, hasta acá es lo que es tórax. ¿Quedó alguna duda del tórax? Algo que digan, No. Esto no me convenció". Bueno, vamos a ir a la parte de lo que es vascular. Entonces. Bien, y este PowerPoint no lo hice yo, por ende va a tener mucha, mucha data. Y yo, a mí no me gusta. Pero bueno, vamos a hablar del sistema arterial. Tenemos divisiones anatómicas de la aorta. Acuérdense que la aorta nace del ventrículo izquierdo, hace su callado, viaja de forma ascendente, hace su callado y desciende en forma de aorta torácica y de aorta abdominal. Cuando asciende, da dos colaterales que son las primeras que da, que son las que dan el corazón, las arterias coronarias. Después, en el callado, da lo que va a ser la irrigación del miembro superior, ¿sí? y de lo que es cuello y cabeza, que son el tronco brachiocefálico arterial y la arteria subclavia y carótida primitiva del lado izquierdo, y después cuando desciende va dando las distintas ramas que tienen la torácica y la abdominal, que son Broadway es medio interesante para la torácica, día lunes 13 me caso regiamente para la abdominal, y eso es todo lo que vamos a nombrar de eso. Pero sí vamos a ir viendo un poquito de las ramas que tiene. Como les decía, aorta ascendente, el callado. Esto del callado se dirige hacia atrás y se desvía un poco hacia la izquierda. ¿Sí? Acuérdense que la aorta surge por la derecha, ¿sí? Después se va a la izquierda. Y a la altura de T4, ¿sí? Alcanza el lado izquierdo y tenemos a la misma altura y casi, o sea, de un diámetro menor, en el mismo punto, una aorta que está saliendo y una aorta que está bajando. ¿Sí? Una aorta que sube, una aorta que baja, y la vamos a ver ahora en la tomografía. La aorta descendente, como les decía recién, es torácica y abdominal, o abdominal, ¿sí? Que tienen 3 centímetros de diámetro y 2,5 de diámetro respectivamente. Y bueno, a la altura del L4 se bifurca, formando las arterias ilíacas primitivas. Bien, porciones de la aorta entonces, porción torácica y porción abdominal. La porción torácica tenemos el tronco ascendente, callado de la aorta, tronco descendente, y la porción abdominal es la aorta abdominal. ¿Sí? Entonces, asciende, da las coronarias al toque de ascender, tronco brachiocefálico, carótida y subclavia en el callado, por debajo torácica, por debajo abdominal. Bien, las ramas de la aorta ascendente, ya lo dijimos recién, son las coronarias derecha e izquierda, del callado del tronco, la carótida y la subclavia. Vamos a seguir. Acá está de vuelta, se ven las valvas de la válvula aórtica, ¿sí? Las 3 valvas. Surge la aorta, coronaria derecha,
coronaria izquierda que mide 1 centímetro y se divide en circunfleja y descendente interventricular anterior, la derecha que pega toda la vueltita, hasta llegar al lado posterior, ¿sí? A la cruz de Haas, asciende callado aórtico, tronco brachiocefálico arterial, carótida primitiva izquierda, subclavia izquierda. Después de eso vienen los ramos torácicos, que incluyen arterias bronquiales, ramas intercostales, esofágicas y algunas otras que me estoy comiendo, pero no las vamos a mostrar. La aorta abdominal tiene ramas parietales o viscerales, que no las vamos a ver ahí, las vamos a ver acá, más fácil. Mostración, tenemos el diafragma, ¿sí? Los pilares del diafragma que hacen al paso de la aorta. Aorta abdominal, antes de que se divida en ilíaca primitiva izquierda y derecha, ¿sí? Da todas estas ramas, que son diafragmáticas superiores, o inferiores, o frénicas inferiores, tronco celíaco, que a su vez se divide en hepática común, en esplénica y coronaria estomáquica, la mesentérica superior, las suprarrenales, la arteria renal, ¿sí? Izquierda y derecha, las gonadales, que acuérdense que embriológicamente las gónadas se encuentran en L2, por eso están a esta altura, y después descienden con cada gónada, ya sea el ovario o el testículo, las arterias lumbares y la mesentérica inferior, ¿sí? Que es la última rama colateral antes de dividirse en dos. ¿Sí? Seguimos. Del sistema venoso tenemos que saber que al corazón arriban dos troncos venosos principales, de la vena cava superior, la vena cava inferior, ¿sí? La vena cava superior compuesta por dos confluentes yúgulos subclavios que se anastomosan, ¿sí? Que eso incluye la vena subclavia y la yugular interna de cada lado, del lado izquierdo y derecho, ¿sí? Y forman la vena braquicefálica o tronco brachiocefálico venoso o confluente yúgulo subclavio, que es lo mismo. Bien, a esta vena desemboca la vena ácigos, que es la que suma todo el drenaje venoso de la caja torácica. Acá tenemos el drenaje venoso de la cabeza, que desemboca en el confluente que forma en el seno yugular, que forma la yugular interna, ¿sí? Acuérdense que yugulares tenemos tres: anterior, interna, externa. La interna es la que va a conformar el confluente yúgulo subclavio o tronco brachiocefálico venoso con la subclavia. La externa va a desembocar en la subclavia también, ¿sí? Y a partir de que es vena cava superior, se va a encontrar con la aurícula derecha, pero en el medio se le suma la vena ácidos. Acá tenemos de vuelta, fíjense, yugular interna, subclavia, forman el confluente yúgulo subclavio, tronco brachiocefálico venoso, vena cava superior, acá tenemos la arteria aorta, haciendo su callado, tronco brachiocefálico arterial, carótida primitiva derecha, subclavia derecha, carótida primitiva izquierda, subclavia izquierda. Si voy muy rápido, me avisan, me freno. La sangre del lado izquierdo del tórax es recolectada por las venas semiácigos, la sangre del lado derecho es recolectada por las venas ácigos. Las venas semiácigos desembocan en las ácigos y esa vena ácigos va a desembocar en la vena cava superior, haciendo su callado por sobre el pedículo pulmonar derecho. Y acá lo tenemos, ¿sí? Las venas hemiácigos que van a confluir, ¿sí? En la vena ácigos mayor, que finaliza y desemboca en la vena cava superior ya formada, ¿sí? Tronco brachiocefálico venoso derecho e izquierdo, forman la vena cava superior. Acá hace el ácigos su callado, que lo hace sobre el pedículo pulmonar derecho. Bien, de los miembros inferiores y la pelvis proviene la sangre de las venas, o sea, llega la sangre al corazón desde las venas ilíacas, ¿sí? Que son externas e internas respectivamente, que se unen, forman las comunes, las ilíacas comunes forman la cava inferior,
que va a desembocar en la aurícula derecha, después de atravesar el diafragma. En el trayecto, la vena cava inferior recibe venas gonadales, ¿sí? Lumbares, renales, suprarrenales, suprahepáticas, y la sangre de las venas gástricas, esplénicas y mesentéricas constituyen el sistema porta, que después va a pasar por el hígado y por medio de las venas suprahepáticas vuelven a la circulación y queda menos de un minuto, así que, bueno, muestro este grafiquito y nos volvemos a conectar. Fíjense que acá tenemos las ilíacas comunes, ¿sí? Forman la vena cava inferior, y esta vena cava inferior va a recibir los afluentes, y por último, las venas suprahepáticas acá, para subir y desembocar en la vena, ¿cómo es? En la aurícula derecha. Salimos y volvemos a entrar. Bien, éramos 5, ¿no? Sí, Creo que sí. creo que sí. Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ah, seguimos. Bien, acá está el link. Si quieren, lo paso. Copio. Ese es el link de lo que vamos a ver ahora. Por ahí si lo quieren. Ah, ¿dónde está el chat? Sí, viejo. Ahí les dejo en el chat. Link. Bien. De ahí está lo que vamos a ver ahora en un cachito. Para estudiar, sí, el sistema arterial y venoso, vamos a utilizar ecografías, ecografía Doppler con modo B, color pulsado, ecocardiografía transtorácica y transesofágica, tomografía computada con contraste o angiotomografía, resonancia magnética o angioresonancia y arteriografía digital o angiografía. Y me olvidé de poner presentación. Bien. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Una tomografía Bien. y una reconstrucción sería, ¿no? Una reconstrucción de una tomografía, un corte. Coronal. Bien.
¿Qué ves? Creo que es de estructuras normales. Sí, esto normal. Eso. ¿Qué hago? Voy anotando. Como quieras, si querés. Si no, no sé cómo decir. Sí, sí, Em, normal. bueno, primero es un corte bastante anterior, o sea, anterior no, que es como retroesternal. Sí, sí, es retroesternal porque no tenés el esternón, si no, no Claro, se ve pero quiero nada. decir, bien. Ok, sí, sí, o sea, estamos casi, ponele que a la mitad, ponele. Porque no estamos viendo el callado absolutamente, pero vemos un poquito. Ya vemos arteria pulmonar. ¿Querés marcar algo de eso? Ay Dios, siento que no puedo con este tema, ¿no? Ah, no pasa nada. Bueno, Em, no, si querés marco yo, no hay problema. Fíjate, dale, esto es marcamos. cavidad cardíaca, ¿sí? Sí. Esto es pulmón izquierdo, esto es pulmón derecho, ángulos costofrénicos, tenemos el hígado, acá se ven las arterias hepáticas, esta es la cística, la hepática. No, esta es la cística, esta es la hepática derecha, izquierda, que es una pavada, pero se ve. Eh, cosas, ¿sí? Pero acá, en el tórax, en el medio, tenemos esto, que va a ser parte de lo que es la aurícula derecha. Voy a hacer puntero. Esto, que es la arteria aorta de cabeza. ¿Sí? Fíjense la disposición de izquierda a derecha, hacia ascendente, y que va por sobre todos los demás vasos. Esta es la arteria pulmonar, ¿sí? Y esto es lo único que vemos acá. Si pasamos, vamos a ver de vuelta la aorta bien presente, ¿sí? Ascendente, la vena cava inferior, entrando a la aurícula derecha, la arteria pulmonar mucho más visible, ¿sí? Y si seguimos, tenemos esto que es más brillante todavía que lo que es la aorta que está acá. ¿Qué es esto que es más brillante que la aorta que está acá? O más hiperintenso con, perdón, hiperdenso con respecto a la aorta. Puede ser Cami, Y puede ser puede cualquier ser cosa. ¿Eh? parte del esternón, sería así. No, esto te voy a decir, tiene la misma densidad que un hueso, pero es un vaso. Y les pregunto por qué y cómo se dan cuenta. ¿Qué vaso puede ser este? Sin pensar en la densidad. La Vena vena cava acá. inferior y vena cava superior. Acá, en la subclavia, le están metiendo el contraste. Ah, Entonces, lo brillante, brillante, brillante es la vena, la subclavia, ¿sí? Confluente yugulo subclavio, y vena cava superior, que se va a la aurícula derecha. Ventrículo izquierdo con la arteria aorta, y esto es la arteria pulmonar. ¿Sí? Acá está todo marcadito para que pregunte yo, pero se los acabo de decir. Vena cava inferior, aurícula derecha con la vena cava superior. Esto es el confluente yugulo subclavio. Esto es la arteria aorta, arteria pulmonar, arterias bronquiales y ventrículo izquierdo. ¿Se entendió? sí. ¿Necesitan que repita algo? ¿Necesitan que repita? Bien, seguimos. Y acá tenemos un par de cortes tan buenísimos, porque vamos a ir viendo del lado izquierdo cortes del Atlas, ¿sí? A la altura donde está, más o menos. ¿Sí? Y del lado derecho vamos a ver una tomografía, un corte axial, en distintas alturas. Bien. Lo interesante de esto es que vamos a ir ascendiendo y vamos a ir siguiendo el trayecto. Interesante. A mí me interesa. Acá tenemos el corazón, ¿sí? Vemos lo negro que está el pulmón, no es una ventana para parénquima pulmonar, pues si no estaría remuerta la persona, o sería una mala ventana para parénquima pulmonar. Eh, el área donde se van a encontrar los ventrículos está acá, ¿sí? A la izquierda el ventrículo izquierdo, a la derecha el ventrículo derecho, ¿sí? Acuérdense
Acuérdense que esto es derecho y esto es izquierdo. Acá bien podemos estar en presencia de la aurícula derecha, ¿sí? No del ventrículo. Y acá, hacia posterior, tenemos lo que puede ser o, sí, estoy bastante seguro que es la arteria pulmonar. La arteria pulmonar es esto que está acá, y se está dividiendo y está dando sus ramitas, que se van al lugar. Esto de acá, ¿qué es? La aorta. Bien, perfecto, la aorta. ¿Por qué no veo la aorta del lado de adelante? Porque todavía estoy en el corazón, en la parte de Da adelante. un corte muy abajo, claro. Ah, está muy abajo, y lo único que veo es la aorta descendente, ¿sí? Aorta torácica, que pertenece a la aorta descendente. Seguimos. Estamos un poco más arriba. Y acá ya vemos vasos, ¿sí? No vemos cavidades cardíacas. ¿Esto de acá qué es? El tronco de la arteria pulmonar. Bien, el tronco de la arteria pulmonar, que se divide en derecho e izquierdo, ¿sí? ¿Esto de acá qué es? La aorta ascendente. Bien, aorta ascendente con su contraparte descendente. ¿Y esto de acá? No sé, alguna vena, no sé Bien, qué es. ¿cuál? Sí, ¿cuál? La cava. Vena cava superior. Bien, Bien. bien, Cami. Estaría. Vamos, vamos. Para que ¿Y rinda acá esto? con el boludo. ¿A qué se corresponde? Eso a o sea, los bronquios lobar derecho e izquierdo. Sí, bronquio fuente derecho izquierdo. Perfecto. Sí, Impecable. bronquio fue. Sí, sí, tranqui. Te van a tener la misma paciencia que ahora. Nadie es malo. A menos que te. Decía cualquier cosa. Claro, bueno, a menos que te mandes una y digan, bueno, vamos, finito. De vuelta, esto, cava La superior, vena cava. bien. Ahora, y si no te ubicas por el vaso que es, ubicate porque le estás metiendo contraste y te das cuenta de que el contraste está en este vaso primero y antes que nadie. Fíjate lo denso que está esto con respecto a esto. Es el callado de la aorta, que ya se nota muchísimo menos el contraste. Esto está igual que el hueso. Esto ya está bastante más hipodenso. Uf, ¿cómo me está costando ahora? Y esto de acá ya no es más bronquiofuente, sino que es tráquea. ¿Sí? Seguimos para arriba. Y acá se complica un poquito. Whip. Yo acá les voy a dar una pista. Arriba, o sea, adelante, ¿sí? Hacia anterior, tenemos venas. Hacia posterior tenemos arterias. ¿Alguien que no está, mira, se anima a decirme qué venas y qué arterias estamos viendo? ¿Alguien que dijiste que no sea yo? Claro, no sé, como para saber si hay alguien más. Eh, Si te animás, mandale mecha. em, y serían las venas, que serían las anteriores, sería brachiocefálica derecha, el tronco brachiocefálico derecho y el izquierdo. Bien, sí. Derecho y izquierdo. Eh, sí, lo que está abajo Igual, es la... igual, si es ¿Qué? esto, pensá en vena cava superior y no en el Bien, tronco brachiocefálico derecho. Porque no le estás bien. metiendo contraste de los dos lados. Ah, joya. Acuérdate de eso. Bien, vena cava superior, tronco brachiocefálico izquierdo. Sí, y acá. Ese sería el primero de todos que está delante de la tráquea. El tronco brachiocefálico arterial derecho. No digas derecho porque hay uno solo. Ah, y esa sería una a la carótida, pero no sé cuál es cuál. Y una a la Primero subclavia. sale la carótida primitiva y después sale la subclavia. Bien. ¿Sí? Fíjate que la carótida primitiva eh, se ve bien, se ve como un círculo y por ahí se ve medio más ovalada la subclavia porque se tiene que mover para el costado. Pero en realidad, bastante círculo los dos, están recién salidas. Creo que en esta se veía. Nada. Acá te está marcando que acá tenés el tronco brachiocefálico arterial, en esto tenés la subclavia y acá tenés ¿cómo es? La carótida.
Sí, sí, porque acá tenés subclavia carótida, acá, subclavia carótida, y subclavia carótida. Bien. Del lado izquierdo las dos. Y acá tenés la tráquea, pulmones y demás cosas. Esto es el coso. Vamos a copiar y pegarlo. Así les queda a ustedes también. ¡Ah! No, me estoy adelantando. Spoiler alert. Voy a pegar todo esto. Después, si tienen alguna duda con alguna cosa que se encuentren ahí en Radiopedia, pueden consultar. No hay problema. Y ahora, de vuelta con esto. Bien, y ya vimos lo normal. Está predispuesto para esto. Vamos a terminar bastante temprano, a menos que tengan muchas dudas. Así que yay, van a poder descansar un ratito. ¿A qué hora tienen otra clase? A las 4. Ah, bueno, terminamos temprano, así se van a descansar un rato. ¿Durmieron siesta? No. Aneurisma de aorta. Se considera aneurisma cuando la aorta se dilata, ¿sí? Cuando el diámetro transversal es mayor al 50% que el normal. Es decir, cuando la ascendente mida más de 5 centímetros, cuando la torácica mida más de 4 y cuando la abdominal mida más de 3, tenemos aneurisma de aorta. Complicaciones del aneurisma de aorta son la rotura, el síndrome agudo que incluye la úlcera, el hematoma y la disección. De síndrome aórtico agudo vamos a ver disecciones. También les voy a mostrar imágenes de los otros dos casos, pero lo más probable que les pueda llegar a tomar es la disección porque tiene clasificaciones y es un poco más evidente, ¿sí? Puede generar compresión de estructuras vecinas, puede generar una tromboembolia y tenemos que diferenciarlo del pseudoaneurisma aórtico, que es una solución de continuidad de la pared aórtica, contenido por tejidos circundantes con dilatación y aneurisma. Diagnóstico. Por radiología se ve el botón aórtico con ensanchamiento mediastinal o ensanchamiento mediastinal. En la TAC con contraste puedo ver la trombosis y en la resonancia la voy a necesitar cuando haya contraindicación de TAC. Acá, ¿qué tenemos? ¿Qué pueden ver? ¿Qué estudio es? ¿Qué cortes son? ¿Qué estructuras veo? ¿Qué estructura es normal? ¿Qué estructura es patológica? Me pueden marcar los riñones si quieren, si no quieren hablar de aortas. Me pueden marcar los pulmones, si no quieren hablar de aortas. Bueno, la primera es una, o sea, la de la izquierda sería una tomografía que sea una reconstrucción de tórax y parte de abdomen, ¿se diría así? O de tórax. Sí, está perfecto. Que es un corte coronal con contraste. Y la de la derecha es un corte sagital. También con contraste, una No, tomografía. acuérdense de aclarar si es contraste endovenoso Ah, bien. Sí. eh, o digestivo o oral. Acuérdense que es endovenoso. Por las dos, se ponen quisquillosos ahí. Eh, Sí, ¿qué más? bueno, más que nada en la tomografía de corte sagital, Ujú. veo a nivel de la aorta descendente una dilatación de la Sí, misma, bien. ¿De qué? eh, de la aorta. Ujú. En realidad, o sea, parece de la aorta descendente sería. Bien. Primero, estamos en aorta descendente y en aorta torácica, ¿sí? Porque no pasamos el Sí. diafragma. Bien, Ah, estamos bien. bien ubicados. Es aorta, y fíjate que más allá de esto, obviando esto, Sí, tiene un diámetro que es bastante, se ve bastante agrandado, más allá de que no tengamos las herramientas para medirlo, ¿sí? Ya se bien. ve.
Y fíjate que está todo calcificado, que tiene distintas calcificaciones, y aparte que tiene la túnica, que tiene la pared bastante engrosada. Fíjense acá que se ve bastante engrosado. ¿Lo ven eso? Bien. Esto en realidad se corresponde, eh, creo que es, no estoy seguro si es un pseudoaneurisma, pero fíjense si están las imágenes en los links que les pasé, pero no les quiero decir qué es, porque probablemente me equivoque. Y porque tranquilamente puede ser una disección y la estoy agarrando de costado de un solo cachito nada más. Pero claramente se ve una hipodensidad con respecto al resto de la aorta, ¿sí? que tiene contraste endovenoso. Entonces acá podemos definir que o hay un engrosamiento de la pared, o hay una disección, o hay hay algo que está mal, que sí, algo patológico. Bien, vamos a seguir al próximo. Acá, esto sí, bien evidente. ¿Qué es esto? Y cómo lo definen, ¿no? ¿Cómo lo ven? Bueno, es también una tomografía de tórax, en este caso sería un corte axial con contraste endovenoso, que se ve a nivel de la aorta ascendente, también un aumento del diámetro normal, y una zona que es un poco más hipodensa, separado por una línea en el medio, Bien. que podría, o sea, ahí qué más digo, digo algo más de lo que estoy viendo, o ya digo a qué se podría corresponder, por ejemplo. Podés decir se podría corresponder con tal cosa, o podés seguir con lo anatómico, está perfecto. Bien. Podés decir por qué pensás que es, o sea, cómo te ubicás en el preparado, decís, bueno, esto es la arteria aorta porque está en referencia a esto otro, al lado, adelante, atrás, arriba, abajo, pero está bien, sí, podés decir que es. Perfecto. Vos acordate que cuanto Bueno, más puedas describir, tipo, taca, 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 esquiva la patología lo más que puedas, en tanto y en cuanto no te vayas o sea, no te pongas a describir la vértebra, que tiene el agujero vertebral y todo eso, sino más bien de qué es lo que ves y por qué pensás que esto es tal cosa y está situado en tal lugar. Entonces, sí, está muy bien lo que dijiste, sí, una zona más hipodensa con respecto a lo que se ve más a la izquierda, separado por una línea hipodensa con respecto a las dos cosas, ¿sí? que tiene la densidad del borde arterial. ¿Qué sería esto? una disección, Una disección una aórtica. disección aórtica. Perfecto. La disección aórtica contiene una luz verdadera, una línea que pertenece a la íntima, ¿sí? Y una luz falsa, donde la luz verdadera agarra más contraste que la falsa, ¿sí? Y se ve bastante comprimida, ¿sí? La luz real por por la otra luz. Acá tenemos otra, ¿sí? Fíjense cómo en la aorta descendente, ya la torácica, se ve cómo está rodeada por la íntima y lo está abrazando básicamente la disección. Esto es la disección, esto es lo normal, la luz arterial normal. Las disecciones se clasifican según la clasificación de Stanford o de Bakley. La de Stanford tipo A dice que afecta solo la aorta proximal y la tipo B no afecta la aorta proximal, que incluye el callado y la aorta descendente. ¿Sí? O sea, la A ascendente, perdón, la A ascendente más lo que sea, la B solamente lo que no es la ascendente. Y la de Bakley dice que la tipo 1 es de la aorta proximal, ¿sí? Y que se propaga por el callado o aorta descendente. El tipo 2 se confina a la aorta proximal y el tipo 3 se origina en la distal y se propaga distalmente. Y una disección puede llegar hasta las arterias renales, básicamente, ¿sí? Puede seguir su curso. Tiene un flap intimal con dilatación aórtica, doble luz, una verdadera que es más pequeña por compresión y se observan calcificaciones, y la falsa de mayor tamaño, menor densidad y que rodea o envuelve a la verdadera.
La clínica es con dolor desgarrante, urente, anterior y posterior en el tórax. Cuando compromete, ¿sí? Acá esto, arcos supraórticos, se puede generar síncope, pérdida de conocimiento y ACV, y puede comprometer arterias coronarias provocando isquemia aguda. Si avanza distalmente, puede comprometer cualquier arteria que se encuentre en el camino de las ramas de la aorta, ¿sí? Bien. ¿Esto qué es? Y ya lo vieron ahí justito, porque pensé que terminaba. Es una chanchada, porque hay mucha cosa que no debería estar en ese lugar, ¿sí? Acá se ve bastante bien el límite de la aorta, estoy dibujando acá, pero acá, la aorta, que se ve agrandada, ¿sí? Fíjense que se ve más grande que el cuerpo vertebral y acá debiera medir no más de 3 centímetros, el borde anterior no tiene un límite determinado. Todo esto, que bien pongo de color rojo, es extravasación, ¿sí? Bien, esto es una rotura de aneurisma. Hola, Jorge. Bien, seguimos. Esto, claramente, lo mismo. Una aorta abdominal absolutamente dilatada, calcificada y rota, ¿sí? Por todo esto que hay acá. Rotura de aneurisma. Cada aneurisma tiene un riesgo según su tamaño. 2% para menores a 5 centímetros, 3% para entre 5 y 5,8, 10% para mayores de 6. Entre 5,8 y 6 se zafa, no pasa nada. El diámetro promedio del que se produce es de 6 centímetros en la aorta ascendente y de 7 en la descendente. La clínica es con dolor abdominal agudo y síntomas de hipovolemia. Y el diagnóstico es con TAC sin contraste, aunque se puede hacer para planear el tratamiento o por accidente, porque le hicieron un TAC y tenía una rotura de aneurisma y macana porque se manchó todo. Bien. Hematoma intramural. Un engrosamiento, ¿sí? de la capa media con o sin solución de continuidad donde no hay luz. Y fíjense que es solamente la pared de la arteria que se engrosa. No es una disección esto, sino que es un aumento del grosor de la capa media. Por último, la úlcera intramural, una rotura de la íntima con un fondo de saco en la media, un saco en la capa media de la aorta. ¿Sí? Y vamos a tromboembolismo pulmonar. Hasta acá bien, ¿no? ¿Alguna duda? Bien. El tromboembolismo pulmonar es el enclavamiento de material embólico procedente del lecho venoso sistémico en el árbol arterial pulmonar, asociado a trombosis venosa profunda con factores de riesgo, y es uno de los grandes diagnósticos de dolor torácico junto con el IAM y la disección aórtica. Clínicamente cursa con disnea de inicio abrupto, tos, no sé por qué dije tos, dolor pleurítico, taquipnea, taquicardia y hemoptisis, ¿sí? Tos, sal. El diagnóstico con dímero D en el laboratorio y las imágenes es con tomografía axial computada, con tomografía computada de tórax en cortes axiales, con contraste, y tiene que tener protocolo para TEP. La imagen se va a ver hipodensa, y algunos signos a recordar son el del polo MINT y el de las vías del tren, que no lo vamos a ver, pero sí vamos a ver el del polo MINT, así que acuérdense, ya se olvidaron. Tenemos arteria aorta, ascendente y descendente, arteria pulmonar, tronco-tronco, vena cava superior, tráquea, también ubicados. ¿Qué pasó acá? Pum, pum, hipodensidades. No pasa, acá, se acaba de acostar el perro al lado mío. Hipodensidades, no pasa más el contraste. Yo sé que está, no corresponde. Les voy a mostrar cómo está el perro nomás. ¿Vean? Ay, ¿Ven? mi vida. La cabecita. Siempre pedía de salir a pasear y ahora se acostó. Y se dio cuenta que estoy hablando de él porque levantó las orejas. Bien, trombosis venosa profunda. Factores de riesgos son cirugía mayor, trauma, inmovilización prolongada,
historia previa de trombosis venosa, uso de anticonceptivo oral o terapia de reemplazo hormonal, embarazo, la edad avanzada, la obesidad, tener neoplasias y estados de hipercoagulabilidad. La clínica es con asimetría de los miembros, dolor, edema asimétrico y eritema unilateral, piel sensible y caliente, dilatación superficial de las venas, y el diagnóstico se hace con la clínica, ¿sí?, sumado a los factores de riesgo, con la ecografía con técnica de compresión graduada más Doppler, ¿sí? Básicamente lo que se hace acá es poner el ecógrafo, comprimir, a ver si comprime, sacar, y a su vez poner la función Doppler para ver si corre algo por esa vena. Entonces, en una vena normal vamos a poder ver que se comprime, ¿sí?, que colapsa cuando la apretamos, que tiene flujo en el Doppler, que cesa ese flujo con maniobras de Valsalva y aumenta el flujo cuando comprimimos el gemelo, que es lo que hace que se impulse la sangre hacia arriba. En cambio, la trombosis venosa profunda tiene visualización del trombo, no es compresible la vena, no se puede colapsar, hay ausencia de flujo o flujo parcial, no modifica con maniobra de Valsalva y no aumenta el flujo con la compresión gemela. Y acá lo que tenemos es una tomografía de un corazón, acá con los pulmones, acá con una arteria aorta dilatada. Está todo bien, pero aplicamos contraste y puchi. ¿Qué pasó acá? En la aorta torácica hay un trombo isointenso con respecto a la sangre. Fíjense que se ve un poquitito, si ahora que lo saben, lo ven, se ve, se nota. Pero acá no, sí, se evidencia con el contraste que hay pedazo de trombo adentro de la arteria aorta. ¿Y esto que estamos viendo acá, es normal o es patológico? Y es lo ¿Qué que les dijiste parece? hoy, ¿Qué? que es lo que dijiste hoy, que si el vaso no se veía completamente con contraste homogéneo es porque estaba tapado. ¿Te escuché? Gracias por acordarte de lo que dije. Perfecto, sí es eso, ¿sí? Esto es el signo del polo MINT. Es un tromboembolismo pulmonar en una arteria que no es el tronco de la pulmonar, que igual te va a dar síntomas, igual te va a infartar un cacho de pulmón, ¿sí? Igual te va a dar hemoptisis, igual te va a dar la disnea abrupta. Esto es el signo del polo MINT. Una arteria que en su centro tiene una hipodensidad con el contraste, ¿sí? Realza todo, pero no realza el borde, pero no realza el centro. Fíjense que acá está todo, pareciera que bien, pero la flechita nos está indicando que algo anda mal, ¿sí? Que es esto justamente lo que dice acá. Bien. Y acá por último, que sí, es lo último, dos tromboembolismos pulmonares del tamaño de una casa. Fíjense que acá tenemos arteria aorta ascendente, arteria aorta descendente, un poco dilatada quizás, pero lo importante es ver el pulmón, sí, la arteria pulmonar, que se divide en su tronco izquierdo y su tronco derecho, pero ya el derecho no se ve bien, no tiene un flujo fluido, digamos. Está bastante tortuoso esto. Pero acá se ve bien, ¿sí?, la hipodensidad bien marcada del trombo. Esto podría ser que agarramos mal a la arteria, pero acá nos sacamos la duda de que no es que agarramos mal la arteria, sino es que hay cosas que están molestando y no dejan pasar el contraste, ¿sí? Puede que haya un cese absoluto o que todavía se pueda pasar contraste. Y de este lado tenemos lo mismo. Fíjense cuán hipodenso es esto con respecto al resto del vaso, sí que tiene el contraste. ¿Lo ven esto? Bueno, Sí. alguna duda. Bien, y en la clase anterior me preguntaron si esto podría ser parte de el derrame a raíz del infarto, o sea, del tromboembolismo pulmonar que se está produciendo en tu pulmón. Y a ciencia cierta, o sea, uno no podría decir con esta sola imagen que esto es parte del derrame, pero sí, tranquilamente podría ser parte del derrame si no lo es, ¿sí? Nada, que acuérdense de ver toda la imagen, ¿sí? La persona no viene con el trombo recién enclavado, está reaccionando a todo esto que está pasando. Bien.
Acabamos de terminar con la cosa, con el Power. ¿Les quedó alguna duda? ¿No? Bueno, ¿se van a presentar? Sí. Y sí, ya fue. Ah, esa es la actitud, perfecto. Vamos, Bueno, si tienen alguna otra pregunta, si tienen alguna pregunta, me avisan, me escriben, no tengo problema. Y si no, éxitos para el miércoles, que les vaya bien a todos. Bueno, gracias, Nico, por la De nada, clase. nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.